bendiga, un aplauso al Señor, hermano. Vamos a comenzar este culto de enseñanza. Y como yo sé que todos vienen bien fatigados de trabajar, les veo en la carita. Después de los coritos, unos 2 coros, vamos a ver un video de allá de una reseña histórica de Filipos. Filipos, que fue la primer ciudad de Europa en ser evangelizada. ¿Qué fue Filipos? La primera ciudad de Europa evangelizada por el apóstol Pablo. Porque Filipos ya le pertenece a Grecia. Por eso ustedes ven la bandera de Grecia. En ese entonces todavía Turquía era considerada del Asia Menor, o sea, del Asia. Aunque ahora ya es parte de Europa y de Asia. Vale. Vamos entonces a entonar unos coritos y luego oramos para comenzar, hermano. Le vamos a dar vacación al hermano músico. Amén. Con aceite mi lámpara, Señor. Con aceite mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite mi lámpara, Señor. Con aceite mi lámpara, Señor. Con aceite mi lámpara, Señor. Pero quiero servirte con amor. Con aceite mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaré mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaré mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Tanto, 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 extra los querubines. Tanto, 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 al Señor Jehová. Tanto, 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 Dios nos redime, porque eres el santo, la tierra llena de tu gloria. Porque eres el santo, la tierra llena. El cielo y la tierra pasará. El cielo y la tierra pasará. Mas tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará. Mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. Gloria a Dios. Amados, vamos a pedir la bendición del Espíritu Santo. Aleluya. Para que nos dé avivamiento y nos dé fortaleza y alegría para aprender. Amante Padre Celestial que estás en gloria, tú eres el dueño absoluto, Jehová Dios, el único Dios. A través de los siglos, Señor amado, has demostrado que solo tú eres Dios, lo demás son vanidad y son demonios. Y a ti, Señor Jesucristo, único Dios verdadero, te atribuimos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y ruego que des, Señor amado, de tu Espíritu Santo nuestra alma y mente para aprender de tu palabra, Señor bendito, y para el conocimiento de la verdad. Amén, Jesús. Yo sé que vienen un poco cansados. Les vamos a poner un video que dura casi 6 minutos. Ahí me van a disculpar los que están allá en su casa, que nos sintonizan, van a decir, estos hermanos que bayuncos, ¿verdad? En vez de hacer un culto. Pues quiero decirle que nosotros estamos en nuestro instituto bíblico privado. Amén. Y nosotros utilizamos la metodología, ¿no? Dentro de poco podemos usar otras formas. Pero ahorita vamos a conocer
la ciudad de Filipos. Allí le va a explicar el hermano qué sucedió allí. Ustedes ya saben, ¿verdad? En la cárcel, que el hermano Silas y Pablo, después de ser azotados, entran en una cárcel. Ahí hay unas ruinas, hermano. Póngale, hermano César, y vamos a aprender algo de allí, hermano. Buenos días, soy Ricardo Barrera para la Iglesia de Cristo en Elgin. Seguimos en Filipos y estamos precisamente en el lugar donde en el séptimo siglo estaba una basílica que fue construida aquí atrás, pero en el segundo y tercer siglo se encuentra en este lugar lo que era un lugar de reunión de la iglesia primitiva. Fue precisamente aquí en el área de atrás donde estaba el lugar donde juzgaban en el primer siglo, en los tiempos del apóstol Pablo, aquellos que tenían o eran perseguidos por algún crimen que habían cometido. Y precisamente aquí en la parte de atrás se encuentra lo que era una cisterna, la cual estaba seca y era utilizada como prisión. Se cree fue ahí donde estuvo Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque era la cárcel de la ciudad de Filipos en el tiempo del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era una cisterna seca y las cisternas eran utilizadas en todo el Imperio Romano para que cuando se secaran fueran utilizadas como cárceles. ¿Por qué? Porque se encuentran frescos. A solamente unos años después, frescos que relatan la historia del apóstol Pablo y de Silas y de su encarcelamiento. Después del primer siglo, cambia de ser una prisión y ya estando la iglesia un poco más fuerte aquí en Filipos y se coloca un lugar de reunión en esta parte de aquí atrás. Y desde aquel tiempo, la iglesia de Cristo se reunía en este lugar. Muy cerca de aquí, afuera, se encuentra lo que es el río, donde fue bautizada Lidia, la primer miembro de la Iglesia de Cristo en Grecia, en Europa, de aquellos tiempos. Esta parte es la sección de arriba de la ciudad. Después se encuentra la sección de abajo de la ciudad. Y es un lugar muy interesante porque se pueden visualizar todas las ruinas. Creo yo, una de las mejores ruinas preservadas del primer siglo en el país de Grecia. En la parte de atrás podrán mirar, toda esa parte es la sección de abajo y aquí atrás, en la parte de aquí, es lo que se considera como la casa donde estuvo Pablo y Silas, donde oraron y cantaron. En este momento lo que voy a hacer es que voy a bajar para que la puedan observar de más cerca y puedan mirar cómo estaba la cárcel. En aquel tiempo había escalones hechos de mármol como los hay el día de hoy y nada más hay que tener mucho cuidado y se pondrán a ver los dos accesos el día de hoy. Ahí está la ciudad baja y de este lado se ve la parte de atrás de la cárcel, que también era cárcel, y luego del otro lado se encuentra lo que es la cárcel donde estuvo Pablo y donde estuvo Silas. Podemos ver aquí. Aquí pueden mirar una vez más el muro y en la parte de arriba los frescos, ahí están todavía mostrándose. Estos son del tercer siglo, pero detrás hay unos del primer siglo. Y aquí pueden encontrar, reitero una vez más, la entrada a lo que sería la cárcel de Pablo y de Silas. Y después pueden ver lo que sería la ciudad, o la ciudad en la parte de abajo. Se podrá mirar la plaza y se puede mirar también lo que en aquel tiempo era el foro. Entre ellos se encuentra también lo que sería la agora y los pórticos. Recuerden ustedes que siempre se hacía de alguna u otra manera en copia hacia Roma. Todos los foros tenían un anfiteatro o un teatro, como lo vimos, tenían un municipio, un pórtico, una plaza para toda el área comercial de este lugar. Y reitero, se puede mirar en la parte de atrás cómo se ve el monte y en la parte de arriba
solamente vivían los reyes, y desde ahí se podía guardar todo el valle que era importante para el paso de comercio del sur al norte. En el sur se encuentra Neápolis, lo que es el puerto, y hacia el norte vamos hacia lo que se llama Tesalónica. Entre medio está lleno de montañas. Aquí estoy con mi hijo Caleb. Estamos viajando por Filipos. Dios les guarde, les bendiga. Desde Filipos en Grecia, soy Ricardo Barrera con mi hijo. Shalom y Ahabá. Allí ahorita no hemos visto lo que es la ciudad moderna, ¿verdad? Hemos visto lo que era la cárcel, que el hermano dice que antes eran unas cisternas secas. Allí le cayó el techo, ¿no? Entonces, allí lo que pasó que encadenaron a Pablo y a Silas. Bien, vamos a comenzar lo que es el segundo viaje. Tenemos nuestro mapa del segundo viaje. Ustedes van a ver que siempre el apóstol Pablo sale de aquí de Antioquía, que todavía es de Siria. Y ahora deciden llegar hasta Grecia. Eso lo vamos a ver en estos días que tengamos de clase. ¿Ok? Les voy a rogar que abramos nuestras Biblias y les voy a dar un dato importante de donde se acuerdan que del año 45 hasta el 48 duró el primer viaje. 3 años. 3 años duró el primer viaje. ¿Qué pasó en Listra, hermano? Que es el evento más importante de lo que le sucedió a San Pablo. ¿Qué pasó en Listra? Aquí está Listra, miren. ¿Qué pasó en Listra? ¿Se acuerdan, hermano? Lo apedrearon y lo dejaron muerto. En el primer viaje, en el año 45, lo dejaron muerto. Entonces Dios obró un milagro y él se levantó y luego caminó de Listra hacia Derbe. Allí formó iglesias. Fundó iglesias. Aquí la hermana Gaby me ha prestado la varita mágica. El hermano salió de Antioquía, navegaron hasta Chipre, llegaron a Salamina, donde era la casa de Bernabé, un judío muy piadoso, cumplidor de la ley, hecho a la antigua. De allí llegaron a Pafos. En Pafos, ¿qué sucedió, hermano César? Que allí hay alguien que no dejaba que el procónsul Sergio Paulo escuchara la palabra. Alguien que se oponía. ¿Quién fue? El mago Elimas, que se llamaba Bar Jesús. A mí ya se me quemaron varias neuronas, solo tengo 2. Si ustedes se fijan, hermano, allá en línea, y perdonen que como que soy semáforos, pero lo son los gajes del oficio, hermano. Ya la vejez. Pero miren, hermano, estoy tratando de que se me quede todo. Entonces, de Pafos ganaron a Sergio Paulo, el procónsul, y navegaron hasta Pergue, que quede aquí. Allí no predicaron, sino hasta el regreso. Después de Pergue, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia, que está en la región de Galacia. Ya está en la región de Galacia. Cuando escribió la carta a los Gálatas, se refería a toda esta región. La carta a los Gálatas. Bien. Ok. Entonces, ¿qué pasó allí? Hermano, lo ganó un montón de toda la ciudad. Dice que la mitad de la ciudad casi se convirtió al Señor. Pero de allí, aquellos judíos que se les miraba truncados sus negocios, convencieron a gente, políticos, para que los echaran. Y echaron al apóstol San Pablo de allí. Bueno, dejó una iglesia formada y se vino para Iconio, que lo vimos, ¿verdad? Que se llama Conia en la autoridad. Luego pasaron de ahí a Listra y ahí fue donde fue apedreado. Pero él se levantó y agarraron para Derbe a formar otra iglesia. Ya. Y predicó también en las regiones vecinas. Dijimos que en Derbe el hermano Pablo estuvo más de 1 año y fundó allí su cátedra, su universidad.
allí, recuerde, la gente de aquí y de Grecia era estudiada. Les encantaba la filosofía, leían mucho. Cuando nosotros lleguemos a Éfeso, nosotros nos vamos a encontrar que ahí estaba una de las bibliotecas más grandes de la antigüedad. Eran universitarios, porque hay que entenderlo, de manera que la gente de aquí no era ignorante. Y Pablo fundó aquí, en Derbe, una sede a donde estuvo entrenando a los hermanos que venían de estas ciudades a estudiar aquí con él la doctrina. ¿Cómo comenzaba Pablo? Enseñándoles que el Antiguo Testamento hablaba proféticamente de que iba a venir el Hijo de Dios, o que iba a venir Dios a morir primero en una muerte voluntaria para pagar con eso el precio de la salvación de los que se convirtieran a Cristo. Y pero que también que el Antiguo Testamento profetizaba de que Él iba a resucitar. Ese era el primer año de estudio, que ustedes lo ven como en la materia de Pentateuco. Luego enseñaba él la otra cosa que en Jerusalén no tenían, que era la doctrina de Cristo, que él recibió, que son todas las cartas del apóstol Pablo y la carta a los hebreos. Ahí está fundada nuestra doctrina como iglesia neotestamentaria, iglesia pentecostés, iglesia de Cristo. Allí está nuestra doctrina, de la carta a los romanos hasta la carta a los hebreos. De ahí para allá pues está la profética, que es la carta del Apocalipsis. Vaya, volviendo. Entonces aquí tuvo su instituto bíblico. A los 3 años volvió por cada ciudad y navegaron de nuevo hasta Antioquía. Bien, solo quiero que ustedes vean en el capítulo 15 del libro de los Hechos, aparece el primer concilio de Jerusalén. La Iglesia Católica siempre ha tenido cónclaves y concilios, pero este concilio no es de la Iglesia Católica, es de la gente judía convertida a Cristo. Es un concilio cristiano, pero comandado por los que todavía guardaban la ley. ¿Quiénes guardaban la ley? Los 12 discípulos, más Santiago, el hermano de Jesús, que ya se había convertido. Guardaban la ley. Y ellos decían que para salvarse había que recibir a Cristo, pero guardar la ley. Ese pequeño y gran detalle es lo que Pablo ya no aprobaba. Y vamos a ver que por eso se hizo este concilio y tuvo consecuencias. Ese concilio. Fíjense ustedes, porque es muy larga la lectura, solo les voy a decir que cuando Pablo regresó del primer viaje aquí, ya había un problema doctrinal. Los judíos que habían subido por toda esta región llevaban esa doctrina de que si se querían salvar, debían cumplir la ley y debían circuncidarse. Y ustedes han leído, hermano, en la carta a los romanos, que Pablo dice, si hay que circuncidarse y guardar la ley, por gusto murió Cristo. ¿Va que así dicen los romanos? Concluimos pues, dice, que el hombre es justificado sin necesidad de las obras, sino por la fe. Pablo estaba en contra de que la iglesia de Cristo tuviera que volver al judaísmo, de que él había recibido. Bueno, el judaísmo fue el primer grado, ahora hay que avanzar hacia lo más grande, que es la doctrina y la fe en Cristo. Con que Pablo decía en una de las cartas, ya no estemos en los rudimentos de la doctrina, decía, que son la fe en Cristo Jesús, el bautismo en agua, la sanidad divina. Esos son los rudimentos. Vayamos más allá, decía, al conocimiento. O sea que Pablo quería que la iglesia de ese entonces fuera a un conocimiento más avanzado de lo que era Cristo, pero no lo logró, porque aún les dice a los corintios, no les pude hablar como espirituales. No pude.
Ustedes todavía están en la filosofía humana. No les pude hablar como espiritual. Él quería que fuéramos más allá. Y nosotros ya tendríamos que estar en ese nivel. Pero estamos comenzando, ¿no? Estamos aprendiendo. Entonces dice, cuando este apóstol Pablo llegó allá a Antioquía de nuevo, después de los 3 años, sucedió algo. Esa doctrina de guardar la ley y que los cristianos tenían que hasta circuncidarse, a Pablo no le pareció, ¿no? Y ahí sí hubo discusiones algo fuertes. Dice, San Lucas no quiere él escribir todos esos pleitos, ¿no? Porque son cuestiones doctrinales. Si se va a hacer un concilio es porque hay debates, hermanos. Y cada uno va a poner su tesis y allí van a haber discusiones acaloradas. Hasta que se llegue a un consenso. Pasó que aquí, hermano, después de los 3 años que Pablo no estuvo, en la iglesia de Antioquía, habían caído de nuevo en eso. Que había que volver al judaísmo. Y mire, hermano, las discusiones fueron tan acaloradas que mandaron de nuevo a Bernabé y a Saulo, nuestro hermano Pablo ya en latín, a que fueran a Jerusalén a ver cómo estaba esa cosa. Porque la iglesia aquí estaba dividida, súper dividida. Desde sus inicios la iglesia ha tenido divisiones, pleitos. Esto de que en las iglesias hayan pleitos. Usted jamás va a encontrar una iglesia perfecta donde no hayan discusiones teológicas, discusiones de opinión. Bueno, la Griselda puede ver que mi camisa es azul con gris y yo no la veo azul con gris, yo la veo negro con gris. Es que, por decir algo, la iglesia nunca jamás vayamos a caer en ese grave error de querer hallar la iglesia perfecta. Eso no es así. Desde el principio, hermanos, se tuvieron las grandes dificultades, ya no se diga por las persecuciones, necesidades económicas. Hermano, quiere decir que la iglesia nunca fue un paraíso terrenal. No. La diferencia era que el que tenía fe en Cristo Jesús sabía que era salvo y el Espíritu Santo lo confirmaba llenándolo, bautizándolo. Esa era la gran diferencia de la iglesia primitiva, que eran mucho más llenos del Espíritu que la iglesia de hoy, por haraganes que somos. Entonces, ¿qué pasó en ese concilio? Pablo llegó, les expuso lo que Dios había hecho en territorio gentil. Los 12 discípulos no habían salido de aquí. Ahí se quedaron en Jerusalén. Si es que Pedro medio predicaba por aquí. Y cuando Pablo expuso lo que el maestro le había revelado, no podían negar la sabiduría que el apóstol Pablo había recibido y entrar en un grave debates. Y Bernabé apoyaba más el judaísmo, hermano. Póngale pluma, porque vamos a ver la discusión después. Bernabé apoyaba más el judaísmo. Él era judío puro, aunque nacido en Chipre, pero va. Pablo ya no apoyaba el judaísmo. Él dice, Dios me sacó de allí, entiendan, hermanos. Y me ha sido revelado ahora el misterio. ¿Y de qué quedaba Pedro? ¿El misterio de qué, hermano Pablo? El misterio de la iglesia. Decía la gente ahí en Jerusalén. ¿Y cómo es esto, hermano Pablo? Explícanos. Y Pablo tuvo que explicar detalladamente cómo era la doctrina de Cristo. Llegaron a un consenso, hermano. Llegaron a una opinión después de más de 15 días de estar debatiendo. Santiago, hermano de Jesús, que en ese momento era el líder de la iglesia, porque no era San Pedro el líder de la iglesia. Quizás porque Pedro, aunque tuviera mucha sabiduría y poder, no se sentía quizás el carácter competente, pero en ese momento había tomado el mando Santiago, el de la carta de Santiago. Por eso ustedes ven que la carta a Santiago todavía tiene muchas cosas del judaísmo, de la ley, y que basa donde dice, no, la salvación no solo es por fe, sino por obras. ¿Por qué? Porque Santiago se quedó todavía con la teología del judaísmo, a la que Pablo no mucho apoyó. Entonces hay un versículo clave ahí. Después de que
Pedro dice esto, miren, capítulo 15, verso 16, quiero que lo revisemos ahí. Verso 9 para adelante. Se levanta Pedro y dice, bueno hermanos, dice, miren, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué estaba diciendo ahí? Que el Espíritu Santo había bautizado a Cornelio, un gentil. Y Pedro dice, el Espíritu Santo no hizo diferencia entre ese gentil y nosotros. ¿Y qué sucedió? Verso 10, ahora pues dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, la ley no se podía cumplir humanamente. Luego dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Vaya, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Allí les explicó él. Para terminar este gran pasaje, el versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, dijeron los discípulos y Santiago, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Una, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Dos, que os abstengáis de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis haréis bien, pasadla bien. Hicieron unas cartas. Si ustedes se ven, ese es un saludo. Pasadlo bien, como cuando usted le dice, bueno, me despido. Yo aquí tengo adiós. Ajá. Adiós. Me despido. Adiós, va. Ahí, Adiós. los discípulos hicieron una carta que Pablo iba a llevar a todas las iglesias, en donde habían llegado a un acuerdo los discípulos, en que le decían a las iglesias nuevas, a los gentiles, les decían de que no era necesario guardar la ley ni circuncidarse, porque ese tema lo tocaron. Eso era un pacto para nosotros los judíos, les dijo Pablo a ellos. La circuncisión, pero no para los gentiles. Bien. Y entonces las iglesias judío-mesiánicas se tienen que circuncidar, ¿sí o no? Si quieren guardar la ley, que la guarden bien. Aquellos que quieren guardar el sábado, que la guarden bien. Y no poner obstáculos. Ley es ley. Vaya. Pero en Cristo Jesús nosotros estamos libres de esa ley. Bien. ¿Qué pasó, amado hermano, allí? Pablo llevó las cartas, donde los discípulos decían, solo absténganse, ¿de qué decía? Ajá. De adorar ídolos, de comer animal con su sangre. De animal estrangulado. Ajá, ¿y qué es eso? De la fornicación. Vaya, pero ¿qué pasa? Que del trasfondo de esto, Pablo dijo, vaya, dijo, está bien, aceptemos eso, dijo Pablo. No voy a ser tan cerrado, dijo Pablo, de pegar el cortón ya con el judaísmo. Esto más adelante, a lo mejor me entienden, dijo Pablo. No voy a ser tan cerrado. Vaya, está bien, aceptemos eso. Está bien, esto yo lo voy a llevar a las iglesias. Porque, ¿se acuerdan que los primeros fueron los Gálatas? En que Pablo, enseñándole la doctrina, y les dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis vuelto a la ley. Por gusto murió Cristo, pues. Sí. ¿Se acuerdan de esas de las cartas a los Gálatas? Y como vamos a tener que estudiar las epístolas para poder entender esto de los viajes. Entonces, ¿qué pasa? Pablo llevándoles estas cartas en que los discípulos decían que ya no había que guardar la ley. Y que solo les ordenaban esto, que se evitaran de la fornicación, de la idolatría y de comer animal con su sangre. Pero esas no son las bases del judaísmo, pues de la ley. Esas son todavía doctrinas judaicas, pero Pablo lo aceptó para mientras. Ya dijo, la iglesia tiene que ir madurando, dijo Pablo, y más allá, pues, más allá van a ir entendiendo. Ahorita no me entienden, dijo Pablo. Porque ni los discípulos le entendían en ese momento todo lo que habló de la doctrina de Cristo.
Vaya, pero Pablo llevaba las cartas a las iglesias. Vaya, miren hermanos, aquí de toda Listra, Derbe y todo. En el segundo viaje ya llevaba las cartas. Dice, los discípulos dicen esto, que no nos imponen ya porque nosotros somos gentiles, decía Pablo. Ustedes son gentiles y no tienen por qué guardar esta ley judaica. Entonces, me han dado estas cartas y dice que las iglesias eran confirmadas y edificadas. Se sentían alegres los gentiles porque ya no se les iba a obligar a judaizar. Pero, ok, ahora entramos a lo que es el segundo viaje del apóstol San Pablo. ¿Por qué hice esta gran introducción? Porque a lo mejor ahorita solo vamos a ver el planeamiento, la planeación. Y no sé qué de otro día vamos a poder dar la clase. Pero por lo menos hoy necesitaba explicarles esto. ¿Por qué que se hizo ese concilio, hermano? ¿Por qué fue necesario que Pablo se peleara? Porque doctrinalmente esto no podía seguir así, hermano. Doctrinalmente no. Vaya, ¿ustedes creen que no han habido grandes concilios de la iglesia evangélica para llegar a acuerdos? Y uno de los acuerdos donde en realidad no se ha podido llegar es lo del tapado. El único acuerdo que se llegó, bueno, las iglesias que se quieran tapar, que se tapen. Pero en el pensamiento y corazón de los que se tapan, los que no se tapan están en pecado. Y nosotros lo vemos al revés. Entonces, todavía hay conflictos doctrinales. Todavía tenemos. Bueno, entonces, en estos minutitos que me quedan, veamos entonces, hermano, capítulo 15 y verso 36, a donde ya comienza la planificación o planeación del segundo viaje. Aquí pasa una cosa. Pablo se discutió con Bernabé, pero no solamente por Juan Marcos, hermano. Les estoy diciendo el trasfondo de que Bernabé apoyaba más la doctrina de judaica. Ya era bien difícil con Pablo ya la relación, porque Pablo ya apoyaba la doctrina diferente y Bernabé todavía como que no salía de eso todavía. Entonces vean ustedes, dice, después de algunos días, casi un año, les digo casi un año, después de que vinieron del primer viaje, fueron al concilio, comenzaron en el año 49, ya casi al final, su segundo viaje. Vale. Entonces veamos, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Solo leo y les explico de Marcos. Pase, hermana. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Vaya. Amados, bien, se cree, Lucas no escribe eso. Lucas todavía no estaba con Pablo. Todo el primer viaje Lucas no aparece porque él no conocía a Pablo. Más adelantito les voy a leer que Lucas se une aquí en Troas, aquí, cabal en este puerto de Troas, ahí se une Lucas, allí conoce a Pablo. Ya ahí más adelantito lo dice. Vale. ¿Cómo lo sabemos? Es porque después dice, primero partieron, o sea, ahí no, Lucas no va. Después ya cuando entró dice, y partimos. Esa es la clave. Pero adelantito está, adelante. Solo quiero decir esto.
Ya doctrinalmente, Pablo había tomado otro camino. Pablo había renunciado totalmente al judaísmo. Por eso es que dice en una de las cartas que nadie os juzgue en cuanto a la ley, ni en días de reposo, ni en fiestas de nada, porque nosotros no le debemos ya nada. Aunque los hermanos que quieren guardar el sábado y otros que quieren judaizar, dicen, no, amado hermano, la Biblia dice que ni una tilde de la ley pasará. Pero hay que ver qué aspecto está relacionando eso. En cuanto a salvación, Pablo aclara que es por fe en Cristo Jesús, no por las obras de la ley, como queriendo con obras pagarle a Dios la salvación. Hago estas obras, pero ya me gané la salvación, como piensa la iglesia tradicional. La iglesia tradicional está bajo la ley, no bajo la gracia, porque la gente dice, hay que ayudarle a Dios, hermano, para la salvación. Ninguno de nosotros es competente. Si me quieres comprar la salvación, dice el Señor, tus obras las voy a ver como trapo de inmundicia, porque no valen nada para mí, para que me digas, ya hice este montón de obras, Señor, ya hice la obra del día. No, yo ayudo a los mis... ¿Con eso me quieres cobrar la salvación? Ah, no. Hacer las obras por amor. Pero primero quiero fe, dice el Señor. Crean en el que envié a morir y resucitar por ustedes. Eso es lo que quiero, dice Jehová Dios. No que me traten de como todas las religiones del mundo. Vamos a ofrecer este sacrificio para que se aplaque la ira, ¿verdad?, del dios Zeus, para que se aplaque la ira de Huitzilopochtli, Ajá, vamos a ofrecerte este sacrificio para que... Ya no es así, dice el Señor. Ya no es por las obras de la ley. Que las obras sean el resultado de la fe. Pablo lo llama de otra manera. Renuévense en el entendimiento, dice. O sea, renueven su entendimiento, cambien. Transfórmense en nuevas criaturas. No según la carne, sino según Cristo. Porque las obras de la carne ya sabemos cuáles son, dice. Pero las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu es... ¿Acaba los 9 que usted está pensando? Transformen su mente a una mente ya viva en el Señor, dice. Y no estén tratando de comprar la salvación con sus obras. Por eso les digo que Pablo ya no pensaba igual que Bernabé, ni igual que los 12 que estaban allá en Jerusalén, encerrados allí. Pablo ya no pensaba teológicamente así. Ya había recibido una teología distinta. Bien, vale. Entonces, dice que hubo una discusión, tal discusión. Es cierto, a Pablo le molestó que Juan Marcos los haya dejado tirados allá. Y miren, hermano, fíjense que les voy a dar un dato nomás de Juan Marcos. Juan Marcos era diestro para la escritura, para la redacción, y sabía más de un idioma. El muchacho era útil, hermano. Si el apóstol San Pedro el Evangelio de Marcos son las enseñanzas de San Pedro. Capte esto. Pedro lo andaba con él para arriba y para abajo porque era útil. Pedro, acuérdense que antes podía escribir, hermano. Juan Marcos era el escritor, el redactor. Hay muchas partes del Evangelio de Marcos que son mensajes que Pablo dio y que allí habla de cosas íntimas que Jesucristo y Pablo nomás habían visto y otras que Cristo le había contado a Pedro, que Cristo íntimamente le había contado a Pedro. Pedro lo predica y Juan Marcos anotó en un rollo todo eso, todas las enseñanzas de Pedro. Era bien útil el muchacho. No, hombre, era tremendo. Más que sabía por lo menos sabía griego. A Pablo le hubiera sido útil en el primer viaje, claro que sí. Pero lo deja tirado. Entonces Pablo sí se molestó. Pero no fue tanto ese el pleito, hermano.
sino que teológicamente ya no. Bernabé todavía estaba atrasado, ¿no? Y mira, Pablo, pues es que hay que cumplir el sábado y vamos solo a los judíos. Y Pablo le decía, hermano, ¿entendés? Ya el Señor nos sacó de eso. Estamos trabajando con gentiles, eso no es para nosotros, para la iglesia de Cristo. Y esa ya recelo y discusión ya no permitía una buena relación, hermano. A que Lucas no diga eso, pero así es. Entonces, les doy este dato histórico, que no solamente fue por lo de Juan Marcos, no, porque ya no. Pablo ya iba muy adelantado en la teología de Cristo. Bueno, ¿cuánto me falta ya, hermano? Unos 5 minutos creo que alcanzo. Falta todavía. 51. Bueno, como comenzamos 10 minutos tarde. Sí, Así amén. es. Ahora, La alma y media hora. ¿quién era Silas? ¿Quién era Silas, amados? Allá en Filipos, ¿quién era Silas? Silas era un judío también como Pablo, nacido bajo un territorio romano. Óiganme bien, Silas no era tan sencillo. Era un siervo muy humilde y muy amado en la iglesia de Jerusalén. Era de los servidores de la talla de Esteban. De esa talla era Silas. Pero aparte de ser judío, haber aceptado a Cristo, él también tenía ciudadanía romana, porque ya vamos a ver que cuando es encarcelado en Filipo, Pablo le dice, no. Porque llegaron, vea, los demás, los vamos a sacar de la cárcel, salgan y vayan. No, dijo Pablo, nosotros somos ciudadanos romanos, dijo. Ellos no habían, y todos bien asustados, porque a los que lo habían metido preso los podían, a ellos. Allí dice que los dos eran ciudadanos romanos. O sea, Silas también tenía su posición. Muy bien, ya diciendo ese dato histórico. Vamos entonces, hermano, que dice que Pablo dice, vino otra vez de Siria, de este cuartel, de esta iglesia de cuartel de Siria, que es Antioquía. El hermano ya no se vino navegando aquí, por el extremo norte del mar Mediterráneo, ya no se vino navegando aquí. Mira, hermana Alma, más o menos. Aquí, ¿ven? Ya no se vino navegando de aquí. Hoy se fue por tierra, a pasar allá por su casa. Aquí hay unas grandes montañas, hermano. Esto sí es tremendo. Mínimo 7 días para llegar a Tarso, 15 para llegar aquí, hermano. O sea, el hermano Pablo en su testimonio, en la carta a los Corintios, dice, he caminado caminos tan peligrosos, he estado en peligro de ladrones, he estado en muchos peligros, he naufragado. Y cuando veamos el cuarto viaje, que es que ya lo llevan a Roma, ahí hay algo que me ha dejado asustado a mí. Yo quiero que ustedes me ayuden a investigar lo que puedan anotar. Porque este es para allá, para el cuarto viaje, para el final. Cuando dice, yo he naufragado 2 veces, para que dice allí, me han pegado con varas, pero he estado también, dice, en lo profundo del abismo, un día y una noche. Yo he indagado, hermano. Porque hubiera dicho, he naufragado mar adentro, hubiera dicho eso mejor. Pero él dice que estuvo en lo profundo del abismo. ¿Y quién es el único que estuvo en el profundo del abismo de la historia que sabemos? No, debajo del mar. Jonás. Ayúdenme a investigar qué quiso. Yo no he hallado en internet. Porque dijo él, yo he estado allá en el abismo. En el mar, pues. En una parte dice abismo y en otra dice mar. En lo profundo, allí estuve. Un día, una noche. Pero eso, ya le voy a dar la cita, quizá ya donde terminamos de transmitir, ahí en el cuarto viaje. Pero ahorita como apenas estamos comenzando el Yo tengo segundo. una pregunta. O sea que Pablo hizo más que los discípulos. ¿O Podemos- también hicieron ellos su labor? Sí, de- fíjense que Pedro fue a predicar a lo que ahora es Irak. Sí, Pedro fue hasta Babilonia a predicar. Es posible que Pedro también haya visitado las iglesias de aquí y si haya venido por aquí también. Unos dicen que fue hasta Roma y que ahí, después de fundar la iglesia de Roma, murió.
dato que no tenemos registrado. Ajá. Pero sí, Pedro, las obras de Pedro fueron grandes, pero aquí en el mismo Israel, en el mismo Jerusalén, a donde decía que allá en donde andaba predicando, la sombra de él, había tanta unción que cuando caía sobre los enfermos eran sanados. O sea, Pedro sí tuvo también un gran ministerio de sanación. Pablo tuvo él de evangelista. Sí, Pedro, eran distintos, ¿no? Vaya, ahorita usted sabe que el ministerio de pastores es bien distinto al de evangelista. Pablo fue un gran misionero. Pedro era un gran siervo de Dios, que Dios lo usaba para las sanidades. Y se ve una pequeña diferencia. Entonces sí podemos decir que Pedro sí fue misionero, pero no lo registra San Lucas porque no anduvo con él. San Lucas solo registra el ministerio de San Pablo. Y que honestamente fue el que se extendió más a toda Europa. Bien. Sigo leyendo el capítulo 16. Comencémoslo, por lo menos estos 5 versículos. Dice, después llegó a Cilicia. ¿Por dónde ven ustedes que queda Cilicia, hermanos? Si alguien por aquí me logra identificar. Ahí está, cabal. Quiere decir, amado, que se vino a pie. Y esta región, aquí miren, esto de Derbe, Listra, le pertenecía entonces todavía a Cilicia. Panfilia ya es para acá, ¿verdad? Entonces esta parte que caminó él aquí le pertenece a la región de Cilicia. Vaya, hermano, está bien. Y de ahí para donde agarró, hermana Noé. Capítulo 16. Luego llegó, dice, a Derbe y a Listra. Es como que ustedes digan, antes cuando éramos una misión, como que diga la hermana Nubia, voy a ir a visitar la filial de Candelaria Cuscatlán, luego voy a ir a visitar la que existió allá en Texas, luego donde estuvo el hermano Chino allá en la Altavista, y luego me voy a venir a la que estuvo, dice, ahí por ¿cómo ya? Olocuilta, vaya. O sea, como que fue a visitar las filiales, vaya. Ajá. De aquí, mire, dice, llegó a Derbe, después caminó a Listra y les llevaba las cartas y les explicó a lo que habían llegado en el concilio de Jerusalén. Bien, sigamos. Y he aquí, había allí un cierto discípulo, ¿en dónde? En Listra. ¿Y por qué cuando fundó la iglesia no estaba todavía ese Timoteo ahí en Listra? No se había convertido todavía. Después de esos años, en los 3 años, se había convertido. Veamos, dice. Y aquí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. Les voy a explicar una cuestión cultural. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, oiga, esto no me parece bien, pero lo hizo por temor, para que no se lo fueran a matar al cipote. Esto no está correcto porque va en contra de la doctrina de Pablo, pero lo hizo. Miren, dice, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Como era un cipote todavía, menor de edad, y era de padre griego. Ay, hermano, este es un dato bien controversial, ¿verdad? Si Pablo había salido de eso, ¿por qué lo circuncidó? Pero dice que fue por miedo, para que no se lo fueran a matar. ¿Por qué? Pablo se echaba el cargo de un cipote. Hermano, se estaba echando el cargo y decía Pablo, ando con este cipote que es menor de edad. Peligroso, ¿no? Lo mismo, mire hoy, usted sabe que en nuestras amadas colonias del Salvador,
hay partes donde los jóvenes han un atentado que caminan. Sí, amén. Algo así, pues. Entonces Pablo tuvo que topar, y esto no le debe haber gustado a Pablo, tener que circuncidar al cipote. Porque él era hijo de una judía, pero de padre griego. Una cosa cultural les voy a decir. Los judíos eran tan extremistas, perdónenme ustedes los judíos, pero ustedes son los culpables. Miren, tan extremistas, que si una mujer judía se casaba con un gentil o griego, le hacían hasta ¿cómo se llaman? Velorio, ¿cómo se llama? Pero algo así, de que la enterraban, un funeral le hacían, como le decían, tú quedas Como muerta para tú ellos. quedas muerta, no, ya no eres judía. Eran tan extremistas. No, hermano, que está hablando en mal de los judíos. Sí, era verdad. Para el judaísmo ella estaba muerta. Es como los papás, pues. De antes me decían, si te vas con ese hombre, considérate muerta. Amén. En serio. Ah, hermana, sí. Amén. Y qué torpeza. Entonces ella, al oír el evangelio de Pablo, se alegró. Amén. Se alegró. Y entonces, y bueno, este muchachito Timoteo, se le miraban cualidades, hermano. Así como era Giovanito al principio, ¿va? Hoy, ¿por qué han dado otra vez a ver a dónde? Pero se le miraban cualidades a este muchacho. Anda conociendo. Ajá, y entonces Pablo lo adoptó como su hijo, pues prácticamente. No sé, yo no entiendo. Ujú. ¿Por qué circuncidarlo? Dice que porque, ese era el pacto de todo judío. Sí. Y si lo circuncidó, prácticamente Pablo estaba aceptando el pacto judío sobre ese muchacho. Y esto es bien controversial porque Pablo ya no predicaba la ley, ya no predicaba la circuncisión, pero dijo, por miedo a que los judíos locos que me quisieron matar a mí, dijo, vaya a ser que me lo quieran matar. Él sí era circuncidado. Pablo sí. O sea, Por como eso que no. lo volvió Ah, por eso como no. él prácticamente, ajá, lo convirtió al Ajá, judaísmo, porque no podía ella- predicarles. Él no tampoco era como que no fuera judío, sino que lo veían como griego. ¿verdad? Ajá, Y tenía aspecto griego. Así perfil como el de nosotros, hermano. Ay, señor. Qué cachetón. Perfil griego, hermano. Alto, formitas. Y era bien tremendo. Va, hermanos, que si se han fijado, nosotros cuando nosotros estamos leyendo, porque uno hay que ser honesto, hermano. Uno dice, me voy a leer 3, 4 capítulos diarios, o voy a ver si esta semana me leo unos 4 capítulos. Uno los lee a la carrera, pero no los indaga, no estudia, no investiga. Ah, sí. Aquí vamos un versículo a la vez. Y verdad que ustedes en realidad nunca se habían puesto a pensar, lo leyeron, a ver cuántas veces lo han leído todo eso, ese párrafo, Es verdad. pero nunca le habían puesto, bueno, ¿y por qué Pablo lo circuncidó? Pues, si ya Pablo no predicaba la ley, ¿por qué lo hizo? Pero ahí aclara de que para que no se lo fueran a matar, porque todavía era un niño. Imagínense que era de la edad de Morris. Era un compromiso andar cargando a ese niño. Tuvo que hacerlo, hermano. En contra de lo que ya Pablo predicaba, tuvo que topar. Para que no me lo vayan a matar estos ingratos, si son locos, pues no, a mí me apedrearon, digo. Y eso que soy judío y soy romano. Y aún así, y Timoteo era romano, griego y judío. Y es tremendo, ¿eh? Hermano, ya los quiero dejar ir, pero solo va a terminar. El viernes. Y daban, pues, dice, y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. En la vigilia hablemos por culto, ¿no? Porque todos sabían que su padre era griego. Vaya. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Es la carta que hicieron los 12 discípulos. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Vale?
Allí vamos a terminar, hermano. ¿En dónde más o menos estamos? ¿En qué ciudad nos quedamos allí entonces? No, no. Ahorita allí nos vamos a quedar aquí en Listra. Derbe, Listra y Iconio eran vecinas, estaban cerca. Como decir, voy a ir al mercado mexicano. Ah, pues sí. Ahí no. Ayotuxte, las tres. Ayotuxte, Buenavista, Mexicano. Y si queremos ir a pie a Cusca, igual. La sacaré. Ay, ya no me digo. Entonces nos hemos quedado en Listra, hermanos, ahorita. Para la otra clase vamos a ver hacia dónde más agarraron. Amén. Vamos a ver si en la otra clase vemos una ciudad de esta. ¿Va? Pero ahorita nos fuimos a conocer Filipos. ¿Ven? Miren, hermanos. A nosotros apenas estamos en Listra y hoy vimos un video de aquí, miren, de Filipos. Y usted se fija, hermano, que aquí había que agarrar de Troas, había que agarrar lanchita, miren. Allá por Amayo. Pues sí, mire pues, no hay otra forma de llegar a pie. Ahora sí hay un gran puente de aquí de Troas. También dato que quiero que me ayuden a investigar. Si Troas, hermanos, dato, si Troas es la misma Troya, por favor. Porque aquí me está dando la ubicación de Troya, ¿ve? ¿Ve? Pero ayúdenme a investigar si Troas era la misma Troya. Por favor. Termino con esto, miren. Como estamos viendo geografía, ¿cómo se dividía lo que ahora es Turquía? ¿Cómo se dividía, cómo lo dividieron los romanos? Si aquí lo dividieron como en 7 municipios, ¿cuántos municipios o departamentos, le voy a llamar así, o estados, lo dividió el Imperio Romano a Turquía? Vayamos, dice, Capadocia, toda esta sección aquí, Galacia, Bitinia, Cilicia, Panfilia, Licia. Estas le pertenecían a Asia Menor, todas estas, a Asia, por eso se dice las iglesias de Asia Menor. Por aquí, hermano, me falta una. Nicea. Este es un punto que nosotros vamos a necesitar más adelante en historia de la iglesia. Nicea, acuérdense. Nicea, hubo un concilio que ya no fue evangélico. Ay, oremos y vámonos. Hay que ir a cenar. En una clase quisiera dar todo, hermano. En la vigilia comemos. Y nos han invitado a una vigilia también allá en la filial de la central. Aquí nomás. Allá por la Trinidad. El día 27. Sábado 27. Amén. Va. Oremos y nos vamos, hermanos, a tostar las tortillas. Y los que están en casa, que mi Dios me los bendiga también. Señor Jesús, gracias, Señor, porque yo sé que mis hermanos y hermanas vienen agotados de su trabajo, pero algo se nos queda, Señor amado. Y lo hacemos de esta manera para que las imágenes nos queden grabadas, Señor amado, y entender un poquito más de tu palabra. Bendiga a todos los que estamos aquí. Lleva con bien este Ivercito, Señor amado, a su casa. Termina de sanar, Señor, a su familia, a la Katia y a sus niños. Sánalos, te ruego, que pongas tu mano y los sanes, Señor. Y a los que están en los hogares, Señor, sintonizándonos, que les deje una bendición, Señor amado, espiritual y mucha salud, Padre. En tu nombre declaramos esto. Amén. Dios nos bendiga a todos.